Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. En tiempos de oración y de ayuno, estamos convocando a toda nuestra audiencia a orar y ayunar por los tiempos que la Biblia le llama peligrosos. En la medida que avanza el tiempo y se acerca el regreso de Jesucristo, la maldad en el planeta Tierra se incrementará. Los problemas aumentarán. Por eso tenemos que orar y ayunar, y aquí convocamos cada inicio de mes a la oración y al ayuno a favor de nuestras ciudades, de nuestras naciones que están siendo afectadas por el ataque del enemigo. Tenemos armas espirituales poderosas como son la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Y hoy hablaremos de la importancia de estar aplicando estas armas espirituales, porque desde que el hombre nace aquí en la tierra, nace para estar luchando contra la muerte. A través de enfermedades, la persona no puede llegar al final de sus días porque hay un enemigo que usa la enfermedad para cortar la vida. Por eso tenemos que estar luchando contra espíritus que no vemos, pero que están en la tierra. Son espíritus de enfermedades, espíritus que están trayendo problemas al matrimonio, a la familia, a nuestros gobiernos. Son espíritus de muerte. La Biblia habla que Satanás ha establecido todo un manto de muerte, una cobertura de muerte sobre ciudades y naciones. Y a través de la oración y el ayuno se destruyen estas fortalezas. Un día Jesucristo envió a predicar a sus apóstoles, no a los 12, sino a 70, dice la Biblia en Lucas capítulo 10. Y cuando regresaron de predicar, estaban ellos gozosos porque descubrieron que tenían la autoridad de Cristo para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Es cuando Jesucristo dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Cuando en la tierra la iglesia cristiana está predicando el evangelio, está sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, el reino de las tinieblas se va destruyendo en cada ciudad, en cada nación. Jesucristo dijo, Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es la autoridad y el poder delegado de Cristo a los creyentes en Cristo, a la iglesia cristiana. Pero el poder y la autoridad hay que ejercerlos. Por eso hoy hablaremos de las batallas diarias que se libran. Todos nacemos para librar batallas, y hay batallas que debemos conocer que se libran aquí en la tierra con la ayuda del cielo. Entre el cielo y el infierno estamos librando estas batallas. El rey David en el Salmo 144 dijo, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. O sea que cuando venimos a los pies de Cristo, somos adiestrados para la batalla espiritual o la guerra espiritual. De lo contrario, el enemigo estará llevando a muchos seres humanos camino al infierno. El infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero Satanás, por medio del engaño y la mentira, haciéndole creer al ser humano que hay que disfrutar el mundo de pecado, y por lo tanto cuando hay pecado, entonces el enemigo toma el derecho legal y ya van rumbo al camino hacia abajo. Para esto está la iglesia, para rescatar a muchas personas de ese camino, que no vayan al infierno, sino que vayan al cielo. Así que bienvenidos a esta enseñanza de la Voz de la Alianza. Sí, vemos que Jesucristo, Él vino para deshacer las obras del diablo, y hoy le toca a la iglesia hacer la continuidad que Jesús hacía
todo esto, la guerra, ¿no?, que tenemos contra el diablo, que eso tiene que ver con de cuando el diablo se rebeló contra Dios, y desde allí empezó esa guerra, ¿no? Que por eso dice allí en Lucas, ¿no?, que Dios lanzó al diablo, ¿no?, del cielo como un rayo. Y en base a eso es que Jesús dice, ¿no?, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y es algo muy interesante porque, por ejemplo, las serpientes tienen veneno caliente. En cambio, el escorpión es un veneno frío. Y aquí menciona los dos tipos de veneno, tanto el caliente como el frío. Y también dice sobre todas las obras o las cosas que el diablo haga, y entonces nada les va a dañar. Y eso es palabra que Jesús habló, pero lo más importante, porque los 70 regresaron con mucho gozo, con mucha alegría, porque vieron o descubrieron, mejor dicho, que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, y por eso venían contentos. Y Jesús les dio por su lado al principio, ¿no? En base a lo que ellos estaban haciendo, sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí les doy potestad sobre toda serpiente, sobre todo escorpión, para pisarlos, para hollarlos, y nada les va a hacer daño. Pero lo más importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, y esto es parte, ¿no?, de las obras que uno hace como un siervo de Dios, como una sierva de Dios, como la iglesia en Jesucristo, que estamos para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra, usando el nombre de Jesús. De allí la importancia de ir a una iglesia local. Cada ciudad tiene muchas iglesias con sus respectivos pastores. En la carta a Hebreos capítulo 10 dice la Biblia: no dejen de reunirse, sobre todo cuando aquel día se acerca del regreso de Cristo, porque Satanás estará atacando como nunca la vida de la iglesia y de nuestras ciudades y de nuestras naciones. ¿A qué vamos a la iglesia? A ser discipulados en Cristo, a ser enseñados cómo librar la batalla en el matrimonio, la batalla a favor de los hijos, la batalla en cuanto a lo laboral o lo económico. El primer don que Dios da en el matrimonio a la familia es el trabajo, porque si no hay trabajo, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay comida, y si no hay comida, viene la enfermedad. Y entonces hay que robar para tener el dinero. Todo esto lo sabe el diablo. El diablo está atacando toda la línea de bendición de Dios, el ciclo de bendición de Dios. Por eso el diablo trabaja atacando el trabajo, atacando la comida, atacando el cuerpo. Y hay personas que no saben lo que está ocurriendo detrás del escenario del mundo de lo natural. Así que por eso hay que ir a una iglesia. La iglesia es una universidad, es una escuela de adiestramiento para la guerra espiritual de la vida diaria. El esposo debe ser adiestrado, la esposa debe ser adiestrada, los hijos deben ser adiestrados. Por eso en la reunión de la iglesia llegan niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Llegan para ser adiestrados, porque cada quien tiene su propia lucha. El niño tiene su lucha, el adolescente tiene su propia lucha, el joven, no se diga en estos tiempos cómo tienen lucha. Los adultos, los ancianos, los adultos mayores tienen su propia lucha y tienen que aprender. ¿Quién les enseña? El Espíritu Santo, a través de la enseñanza del pastor o de los 5 ministerios. Jesucristo estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación de la iglesia, para la enseñanza. Podemos leer lo que está escrito en Efesios 4, 11 y 12, habla de los 5 ministerios establecidos por Jesucristo para la enseñanza del cristiano, para la edificación de la iglesia. Así que vamos a nuestras reuniones cada fin de semana para ser adiestrados, porque la batalla
se libra de manera especial en la familia, en nuestros hogares, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Tenemos que ir a trabajar. ¿Cuántos problemas hay en el trabajo? El conflicto del trabajador con el jefe, conflicto entre compañeros de trabajo, problemas que hay en una nación en cuanto a lo económico, la inflación, y hablan ya de recesión, problemas donde el dinero no alcanza y entonces las personas están desesperadas. ¿Cuántas personas pierden el trabajo? No saben qué hacer y no saben que la Biblia es un libro de enseñanza, es un manual que se da en la Universidad del Espíritu Santo, en las reuniones a las cuales vamos a la congregación, enseñados por el apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. De manera especial, el pastor es el que va orientando y enseñando acerca de la vida en este tiempo en que estamos viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Podemos leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que los 5 ministerios enseñan de Cristo. Cristo es el tema central, porque Cristo ha sido la única persona que vino del cielo a la tierra. Y no solamente estuvo en la tierra, bajó al infierno y regresó al cielo. Y cuando regresaba al cielo, dice la Biblia, Jesucristo dio dones a los hombres. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la enseñanza, para que la reunión de la iglesia local en cualquier ciudad sea una universidad del Espíritu Santo, donde todos los creyentes en Cristo deben ser adiestrados para la guerra: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Por eso la reunión es importante y debemos ir conociendo acerca de la primera venida de Cristo. ¿A qué vino Jesucristo hace 21 siglos al planeta Tierra? Cristo estaba en el cielo. Dios el Padre envía a su Hijo, tomando un cuerpo humano como el nuestro, para que caminara aquí en la tierra en 3 años y medio su ministerio, y allí está la enseñanza de la guerra espiritual de victoria, porque entramos a la lucha con el conocimiento de la victoria de Cristo Jesús. La única persona que ha vencido al diablo en todo aspecto de la tentación ha sido Jesucristo. Por eso tenemos que conocer de las enseñanzas de la Biblia, y a través de la enseñanza de un pastor verdadero en una iglesia local tenemos esta enseñanza. Así que Cristo no es religión, no vino a establecer denominación alguna, vino a adiestrarnos para poder librar la batalla diaria. ¿Qué hacemos cuando llega una enfermedad? ¿Qué hacemos cuando llega un problema económico? ¿Qué hacemos cuando en la ciudad empiezan a violentarse las cosas y hay miedo y temor? ¿Qué hacemos como cristianos? Algo tenemos que hacer. Bueno, pues la Biblia es el manual de enseñanza para la vida humana. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Por eso vamos a revisar un poco de la Biblia para ir orientando acerca de la importancia de la batalla entre el cielo y la tierra, y más allá de la tierra, el infierno, porque muchos están siendo conducidos a el infierno. Podemos leer antes un Proverbios donde aquí
la palabra nos exhorta sobre todo a todos los que ya somos creyentes en Cristo. Tenemos que trabajar para Jesucristo y el trabajo que hacemos es hablar de Cristo, el victorioso, y rescatar a muchas personas de su ignorancia, del desconocimiento de la verdad. Por eso aquí dice la Biblia en Proverbios 24, versículo del 10 al 12. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Este es el llamado para todo cristiano. Tenemos que librar a muchas personas que están en peligro de muerte. Están siendo llevados a la muerte. Es la obra que hacen los demonios. Los demonios están trabajando para que las personas pequen: adulterio, fornicación, codicia, avaricia, robo, homicidios, etc. Entonces las personas van rumbo al infierno. Hay que detener a esas personas y por eso se predica el Evangelio, para que esas personas, los pecadores, se arrepientan de su pecado y den vuelta en U, de regreso a Dios. Por eso la iglesia está aquí para rescatar a los pecadores de no ir al infierno. Y dice el versículo 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O sea que el que no quiera trabajar en la predicación del Evangelio de Jesucristo, en el reino de Dios, tendrá problemas de salud. Y estamos viendo por eso a muchos cristianos siendo afectados porque no están trabajando en el reino de Dios. Dice la Escritura, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Es la palabra de Dios. Por eso vino Jesucristo hace 21 siglos a establecer su iglesia. Hombres y mujeres que están aquí en la tierra librando a otras personas de ir a la muerte. Por eso es una batalla que debemos conocer entre el cielo y el infierno. Y por eso vamos a la iglesia para ser enseñado en las Escrituras. Vamos a ir a leer lo que vino a hacer Jesucristo, lo acabas hace un momento de declarar. Primera de Juan 3:8. ¿Cuál fue el propósito de la primera venida de Cristo? Este fue el propósito. Aquí la Biblia es muy clara al señalar el propósito de la primera venida de Cristo. Primera de Juan. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia es muy clara que el que está pecando, si es un esposo que está en adulterio, es un pecador, le pertenece al diablo. Aunque llegue a una iglesia, no puede ser un hijo de Dios. La Biblia señala dos tipos de hijos: hijos de Dios, hijos del diablo. Así que de esto se trata la salvación. La salvación es rescatar a los que están camino de muerte al infierno por su pecado. Están apartados de Dios, están caminando en el territorio del diablo. Hay que rescatarlos y trasladarlos al reino de Jesucristo para que se conviertan en hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que un día estábamos allá, en ese otro territorio, le pertenecíamos al diablo por nuestros pecados, pero hoy no. El conocimiento de quiénes somos hoy, gracias a Jesucristo, es poder para confrontar la mentira y el engaño del diablo. Porque el diablo lo único que usa contra el cristiano es estarle recordando su pasado, su vida pasada, la vida de pecado pasado, pero el pasado es pasado.
Nosotros vivimos en el hoy, tiempo presente, con grandes promesas para el hoy y el mañana en Cristo Jesús. Por eso tenemos que crecer en fe, fortalecernos en fe a través del estudio de la Biblia, y de eso se trata la reunión en la iglesia. Dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la vida de Jesucristo hay dos momentos significativos de batallas que todo cristiano debe conocer, y hasta los que no son cristianos, para poder entender acerca de lo que está sucediendo hoy en la vida diaria. La primera batalla que libró Jesucristo fue la batalla de la tentación. Es la batalla que libra todo cristiano hoy en día, y cualquier persona en el planeta Tierra está librando estas batallas. El problema con los que no conocen de Dios, no conocen de las Escrituras, no conocen de la obra de Cristo, no conocen de lo que es la iglesia en sí, caerán en la tentación. Por eso el diablo se aprovecha tentando a aquellos que están apartados de Dios y están cayendo en pecado. La Biblia dice: el que peca le pertenece ya al diablo. Así que es la batalla que libramos. Ya Cristo ganó esta batalla de la tentación. Es la primera fase de la victoria que Cristo logró para nosotros, y la segunda tiene que ver con la cruz del Calvario. Vamos a la primera fase, la batalla en victoria de Cristo en la tentación. Cuando Jesucristo fue bautizado en agua, fue bautizado por Juan el Bautista, la Biblia dice que Dios abrió los cielos y envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Jesucristo, vino sobre Jesús de Nazaret y fue ungido. Por eso fue conocido como el ungido de Dios. Cristo el ungido en la tierra, y fue ungido. La unción es la presencia del Espíritu Santo para guiar en esta tierra a la batalla espiritual. El Espíritu Santo es el espíritu de guerra que confronta al enemigo para que el enemigo se mantenga a distancia. Así que cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo movió a la persona de Jesús a la batalla en el desierto contra el diablo. Así que toda persona hoy, todo cristiano que ha sido bautizado por Jesucristo con el Espíritu Santo, y hablamos en lenguas, porque la señal es el don de las lenguas, un don del Espíritu Santo. ¿Para qué recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, aquí está la enseñanza. En Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, para librar las tentaciones que todo ser humano libra en la tierra, sea cristiano o no cristiano, estamos siendo atacados por el diablo de esta manera. Así que ya Cristo peleó la batalla y salió victorioso. Podemos leer lo que está escrito en Mateo 12:28. Dice la Biblia: cómo Dios el Padre ungió a Jesús de Nazaret. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sí, Jesucristo dijo que por medio del Espíritu Santo confrontaba a los demonios. Y cuando echamos fuera los demonios de personas, familias, ciudades, naciones, se establece el reino de Dios. Establecer el reino de Dios es ejercer autoridad contra los demonios, echar fuera de demonios. Por eso, cuando ejercemos esa autoridad, estaremos estableciendo el reino de Dios. Y Jesucristo dio esta enseñanza, Mateo 12:28, y también en el versículo 29, habla de atar al hombre fuerte. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa.
Así que esta es la batalla espiritual que libramos aquí en la tierra. Jesucristo es nuestro ejemplo y debemos seguir las huellas de Cristo Jesús. Ahora sí, Hechos 10:38, allí habla que Dios el Padre envió del cielo a la tierra a su Hijo Jesucristo para hacer buenas obras, liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y mantener al diablo a raya. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él por medio del Espíritu Santo, porque Dios el Padre estaba en el cielo, pero en la persona de Jesús en la tierra estaba por medio del Espíritu Santo, y es lo mismo que sucede hoy. Nosotros los cristianos estamos con la presencia de Dios. Todo Dios, el Padre y el Hijo, están con nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que a través del Espíritu Santo ejercemos autoridad tal como lo hizo Jesucristo. Cristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. De allí la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo para recibir el poder. Hechos 1:8, Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. No podemos hablar de una persona que venció al diablo en la cruz del Calvario. Por cierto, ya viene la Semana Santa y estaremos recordando de Cristo lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos viven la victoria de Cristo en sus propias vidas? Hay que ejercer autoridad y poder contra espíritus engañadores y mentirosos que están actuando en familias, ciudades y naciones. Así que por eso tenemos que estar conociendo lo que sucedió en la vida de Cristo cuando vino a la tierra. Cristo fue ungido en el río Jordán. Inmediatamente el Espíritu Santo condujo a la persona de Jesús a la batalla en el desierto contra el diablo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el Espíritu Santo quien llevó a la persona humana de Jesús de Nazaret para ser tentado por el diablo. La tentación no es pecado, la tentación es prueba. Dios nos prueba si verdaderamente le hemos creído a Él. Por eso hay que saber lo que es prueba y lo que es castigo. Aquí no hay castigo, el castigo viene por el pecado. Cristo no era un pecador, Cristo era el ungido de Dios, el santo de Dios, y vino la prueba. El Espíritu Santo lleva a Jesús para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el que tienta? Satanás. Entonces, ¿quién es el recurso que Dios usa para la prueba de fe? Satanás. Así que aquí tenemos la enseñanza, y dice la Biblia que Jesucristo se enfrentó al diablo por medio del Espíritu Santo con 3 armas poderosas, armas espirituales que son las mismas armas que usa el cristiano hoy en día. Número 1, la oración. Orar es establecer inmediatamente una relación y contacto de la tierra al cielo, porque es el cielo que está dirigiendo la batalla contra el infierno. Número 2, el ayuno. El ayuno destruye toda obra de edificación espiritual que el diablo haya construido para impedir la bendición de Dios. El ayuno destruye todo ello. Y número 3, la palabra. Hablar la palabra. Jesucristo dijo, escrito está. Así resistió al tentador. Hoy estamos convocando en La Voz de la Alianza a un ayuno correspondiente al inicio del mes que tiene que ver ya con
la celebración de la Semana Santa y estamos ayunando para destruir fortalezas que el diablo ha construido sobre nuestra nación, México, pero también sobre otras naciones, Estados Unidos, Guatemala, puede ser Rusia, China, etcétera. Dios repartió la iglesia cristiana en cada nación para que ahora en cada nación estuvieran orando y ayunando por su respectiva nación. Por eso tenemos que aplicar la palabra para poder ver un cambio. La Biblia dice en Ezequiel 22:30 que Dios anda buscando tanto hombres como mujeres que se pongan en la brecha a favor de la tierra, a favor de Villahermosa, a favor de Coatzacoalcos, a favor de Tuxtla Gutiérrez, a favor de la Ciudad de México, a favor de Tapachula, a favor de Los Ángeles, California, a favor de toda ciudad. Para eso está la iglesia, para orar, ayunar y aplicar la palabra, declarar la palabra, decretar la palabra en bendición a nuestras ciudades y naciones. Por eso Jesucristo es el ejemplo y es nuestro modelo. Podemos hablar de la tentación que el diablo hizo a Jesucristo y cómo el diablo fue derrotado. Sí, vemos que Jesús, bueno, ya hablamos de que Él vino con el Espíritu Santo, fue el mismo Espíritu Santo el que lo llevó al desierto y estuvo 40 días, 40 noches estando en ayuno. Que bueno, Jesús hizo esto porque, por ejemplo, Moisés estuvo 40 días, 40 noches en el monte Sinaí cuando recibió la ley. Y así también tenemos el número 40, por ejemplo, con Noé, 40 días, 40 noches de pura lluvia. Entonces aquí Jesús por eso tenía que hacer este ayuno de 40 días que vemos que fue el Espíritu Santo que lo fortaleció en todos esos 40 días de ayuno. El número 40 nos habla de una restauración, de una renovación, es lo que significa en sí el número 40. Vemos con Noé, después de 40 días Dios cambió la tierra, o lo tenemos también con Moisés a los 40 días, después fue cuando Moisés desciende del monte Sinaí con la ley, con las tablas de los 10 mandamientos, para que entonces aquí nos habla de un cambio, de una renovación, y Jesucristo vino para ahora sí también deshacer las obras del diablo. Por eso estuvo 40 días y en el desierto, que bueno, el desierto es un área donde hay fuerzas diabólicas. Por eso vemos lo que Dios dice, ¿no? O Jesús mismo lo enseñó, ¿no? Que el diablo ronda o tiene su morada en el desierto. Por eso cuando... Es el campo de batalla. Es el campo contra de batalla, el enemigo. Ciertamente del enemigo. Entonces el diablo, por eso dice, tentó a Jesús, y vemos lo tentó con el hambre, porque Jesús estaba ayunando 40 días. Lo tentó con la primera prueba tuvo que ver con el hambre, ¿no? Que fue más o menos lo que le pasó a Eva, ¿no? Con el fruto del árbol prohibido. Y así tenemos también la segunda tentación, que tiene que ver con el templo incluso, ¿no? O sea, de cometer suicidio, muerte, ¿no? Podemos hablar de ello. Esa fue la segunda tentación del diablo. Y la tercera pues tuvo que ver con todos los reinos de la tierra que el diablo se lo estaba ofreciendo a Jesús. En otras palabras, se los quitó a Adán. Ciertamente. Adán tenía esos reinos. Así es. Esta tierra fue creada para Adán y sus descendientes, no para el diablo, pero el diablo se apropió de ello por el pecado de Adán. Sí, por eso vemos... y se lo ofreció a Jesús las mismas, en la tentación. Sí, las mismas tentaciones que tuvieron Eva y Adán, las tuvo también Jesucristo. Sí. Veamos estas imágenes que hablan de estas tres tentaciones que tienen que ver con la carne, así le llama la Biblia en Primera de Juan, deseos de la carne, deseos de los ojos
y de la vanagloria de la vida. Jesucristo venció al tentador. Estas tres tentaciones fueron las que hizo el diablo a Eva. Eva sucumbió. En cambio, Jesucristo venció. Dice la Biblia en Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No pudo. Dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea que Jesús se fortaleció en el poder del Espíritu Santo. Empezó la batalla lleno del Espíritu Santo y se fortaleció en este tiempo de batalla. Cuando regresó, estaba en el poder del Espíritu Santo, y fue así cuando empezó su vida ministerial de milagros, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos. Jesucristo estuvo aproximadamente 3 años y medio en su ministerio hasta que libró la última batalla. Son 2 tiempos de la batalla que debemos considerar. Esta, donde Jesús ya salió vencedor, y todo cristiano en Cristo puede vencer cualquier tentación hoy en día. La segunda batalla de victoria es la batalla de la cruz. Es lo que celebraremos pronto cuando recordamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 2, 14 y 15, la Biblia dice que allí en la cruz fue donde Jesucristo destruyó al diablo. El diablo tenía como imperio la muerte. O sea que el diablo usa la muerte o el miedo a la muerte para esclavizar a la gente. A esto vino Jesucristo, a librarnos del miedo a ir al infierno. Jesucristo nos libertó en la cruz del Calvario, y por eso está registrado en Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Jesucristo nos libró, nos salvó de la cautividad del enemigo. Todo esto es historia, sucedió hace 21 siglos. Ahora Jesucristo instituyó para la vida de la iglesia cristiana la Santa Cena. Y la Biblia dice en 1 Corintios 11, 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De otra manera, estamos recordando en la Santa Cena la victoria de Jesucristo sobre el diablo. Por eso Cristo dio su cuerpo a muerte para salvarnos de la muerte. Cristo derramó de su sangre para que hoy usáramos el poder de su sangre, que es vida, para confrontar esos espíritus de muerte que pueden venir por enfermedades o por cualquier tragedia aquí en la tierra. El poder está en la vida del cristiano. Por eso cada vez que vamos a la Santa Cena es para que no se nos olvide la victoria de Cristo. Cristo ya derrotó al diablo y vamos a la Santa Cena para fortalecernos en fe, para recibir las bendiciones que Cristo nos dio desde la cruz del Calvario. Bendiciones espirituales, bendiciones de salud física, bendiciones financieras, todo tipo de bendición. Así que por eso tenemos que estar recordando a Jesucristo. Presentamos una ilustración gráfica de la primera venida de Cristo a la tierra. Esto sucedió hace 21 siglos atrás. Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo del cielo a la tierra. Pero no solamente vino a la tierra, bajó debajo de la tierra donde estaban 2 lugares. Esto fue en los tiempos de Jesús, cuando vino por primera vez, habían 2 lugares bajo la tierra, el infierno
y había un abismo que separaba el infierno de lo que era el seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar a donde iban los justos que morían. Las personas justas que morían no iban al cielo, iban al seno de Abraham. Pero los pecadores iban al infierno. Jesucristo visitó el infierno cuando vino por primera vez. Fue una visita que hizo para darse a conocer que Él era el Mesías prometido que los profetas habían profetizado. Y dice la Biblia que llevó todo el seno de Abraham, todos los justos que estaban abajo, los llevó al cielo, a un lugar conocido como el paraíso. Por eso el ladrón de la cruz, que estaba muriendo con Cristo, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús iba a llevar cautiva la cautividad hacia el cielo. Podemos leer lo que está allí en Efesios. Todo ello tiene que ver con la ascensión de Cristo al cielo. Efesios capítulo 4 habla de cómo Jesucristo asciende al cielo llevando cautiva la cautividad. 4 versículos del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que cuando Cristo ascendía al cielo, no dejó desamparada la iglesia, no dejó desamparado este mundo. Cristo llevaba cautiva la cautividad al cielo, y ahora todo ser humano que muere en Cristo se va al cielo, ya no va al seno de Abraham, ya no va abajo, va arriba. ¿Quiénes van abajo? Los que no crean en Jesucristo. Y vamos a hablar de esa historia hermosa que Jesucristo habló acerca de 2 personas que murieron. Una persona era justa y otra persona era injusta. La persona justa era pobre. Era un pobre que pedía limosnas. Y el otro que murió, una persona injusta, era un hombre rico. Es la famosa historia de Lázaro y de el rico y Lázaro. ¿Podemos hablar sobre ello? Sí, bueno, antes, como bien dijimos, toda persona que moría iba abajo a la tierra. Entonces abajo estaba la división, los justos al seno de Abraham y los injustos iban al infierno. Y en medio estaba el abismo, que era el lago de fuego y azufre, era lo que dividía los 2 sectores. Y esta es una parábola que Jesús relató en Lucas, en el capítulo 16, está esa parábola del versículo 19 hasta el finalizar, versículo 31, está toda la parábola que se llama el rico y Lázaro. Nada más en este evangelio está esta parábola. Entonces allí nos habla de un rico que hacía muchas fiestas y era muy ostentoso en su manera de proceder. Y había un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba afuera de su casa, que pedía limosnas. En fin, el punto es que los 2 mueren. Uno va al infierno y el otro va al cielo, se podría decir. Bueno, va al seno de Abraham, va Lázaro, y al infierno va el rico. Después entraría al cielo. Después entraría al cielo. Entonces el rico estaba en una llama de fuego que lo atormentaba y podía hablar al otro lado. Esa es la enseñanza de lo que es el infierno, porque sí, el rico creía que iba a disfrutar sus riquezas allá abajo, después de la muerte. Es correcto. Cuando lo que había era un lugar de tormento eterno, con llamas de fuego.
Entonces el rico le habla, ¿no? Al otro lado. Al otro lado estaba Abraham, por ejemplo, Sí. porque Abraham era el que Se estaba comunicaban por la voz, por la voz, sí. no físicamente porque estaban separados. Entonces le decía a Abraham, padre Abraham, ayúdame. Sí, dame aunque sea algo de agua aquí, ¿no? Tráeme algo de agua. Pero Abraham le dice, no, no podemos porque hay una brecha, hay una cima entre donde tú estás y nosotros estamos. Nosotros no podemos pasar allá, ni ustedes pueden pasar acá. Entonces, este hombre después le dice, bueno, bueno, pues ¿por qué no te apareces a mi familia, a mis hermanos? Aparécetele a ellos y cuéntales, ¿no? Porque yo tengo como 5 hermanos. Diles a ellos para que no vengan a este lugar. Háblales del infierno. Háblales que del no infierno. vengan acá, Que no vengan donde yo aquí. estoy. Háblales del infierno a ver si se arrepienten. Y Abraham le dice, bueno, y ni aunque se envía Moisés o cualquiera de los otros profetas, si no le creyeron a ellos en su tiempo, mucho menos van a creer si nos aparecemos a ellos en la tierra. Entonces ese es prácticamente el destino final, que es Sí, pero la decisión de también vida Abraham eterna. dijo, habrán personas que les prediquen. Sí, Es la iglesia la que predica el evangelio. Es lo que estamos haciendo. Nosotros no predicamos infierno, predicamos cielo. mientras haya vida, pues hay esperanza. Exactamente. Entonces, ese fue el destino final para los dos. Ya después es cuando en el Evangelio de Mateo es donde dice que los sepulcros se abrieron cuando Jesús había muerto, y dice allí que los que estaban abajo subieron al cielo. Es allí cuando Dios o Jesucristo vino a rescatar todos los que estaban en el seno de Abraham para llevárselo al cielo. En el caso del ladrón de la cruz que se arrepintió, ese se podría decir es la primera persona que Dios le dijo, vas conmigo al paraíso, y eso es el tercer cielo donde habita Dios. Así es. Por eso, amigo, amiga, estamos enseñando de las Escrituras, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de cómo librar las batallas en Cristo de victoria en victoria. Yo te animo a que te arrepientas de estar apartado de Cristo y reconozcas que el único que puede ayudarte en tu vida personal, familiar, laboral es Cristo Jesús. Si tú lo haces, entrarás a una nueva dimensión de conocimiento, el conocimiento de la verdad. Tendrás que ir a una iglesia local donde tú vives para ser adiestrado en las Escrituras. La iglesia es la universidad de la palabra de Dios. Tú puedes entrar a la bendición con esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de ti. Perdona todos mis pecados. Y clamo para que tu sangre que derramaste en la cruz venga a mí a limpiarme y a sanarme. Señor, entra a mi vida y lléname con tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y, Señor, te serviré con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. Si tú hiciste esta declaración, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora eres hijo de Dios por haber creído y por haber declarado a Jesucristo tu Señor y Salvador. Bienvenido a la familia de Dios. Busca una iglesia donde puedas ser discipulado, edificado en tu fe. Bienvenido al reino de Dios. Hoy más que nunca tenemos que caminar con Jesucristo por los tiempos que estamos viviendo. Siempre habrá problemas y los problemas se intensificarán. Jesucristo habló de dolores de parto, que tuvo esta palabra que ver con la profecía para los últimos tiempos. Hoy estamos ya en la parte última de los dolores de parto, se están intensificando. Por eso solamente en Cristo está la ayuda. Esperamos que las bendiciones hayan alcanzado su vida y les esperamos en nuestro próximo programa. Mañana tenemos un mensaje online, 12 del día. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Bendiciones.